Pues sí, buenas noches, perdón, pero algo está pasando con Facebook y no la pudimos transmitir en vivo, pero vamos a grabar esta plática y lo pondremos en Facebook y YouTube en un ratito, en cuanto termine la plática, ¿ok? Mientras tanto, pues te doy la más cordial bienvenida, Sophie Man, un gusto otra vez tenerte por acá con temas tan interesantes como todos los que nos dan una vez al mes con la Asociación Menorá. La verdad es que pues desde que empezamos hemos tenido pláticas muy, muy interesantes y con temas muy a la vanguardia todas las personas y todo lo que nos han pedido. Y bueno, el tema de hoy es un tema súper importante en muchos aspectos, la resiliencia, y somos resilientes, como dice exactamente el título. Eh, Dame un segundo y yo te voy a decir exactamente cómo dice el título porque no Te lo doy tengo. 3, 2, Dilo, 1. dilo tú, dilo tú. Pues vamos a hablar de resiliencia. Somos lo que superamos, Exacto, ¿no? somos lo que superamos, exacto. Te iba a decir, somos resilientes siempre y a pesar de todo, que Así casi es, siempre es lo mismo. así es, así es. Sí, bueno, pues me da muchísimo gusto tenerte acá, tenerlos a todos aquí por Zoom y como les dije antes, vamos a tratar de subir la plática después por Facebook y por YouTube de la Keile. Y les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en preguntas y respuestas del Zoom y con mucho gusto al final de la plática pues se las leeré a Sofi para que nos den las respuestas convenientes. Sofi, mil gracias, bienvenida y pues ahora sí, te dejo el micrófono porque si no yo sigo hable y hable y hable. Gracias, Como Anita, quieras. gracias. Pues gracias a todos los que se están conectando. No, bueno, estoy a ciegas, pero voy a ver la presentación y después ya platicaremos con cada uno de ustedes. Gracias. Gracias a la Keile por invitarnos. Como dice Anita, pues vengo en representación de Asociación Menorá, que está encargada de prevenir, detectar y atender la violencia en sus diferentes manifestaciones, en toda la comunidad judío-mexicana y fuera de la comunidad, ¿no? También a nivel nacional. Somos una asociación que pertenece a la Junta de Asistencia Privada y bueno, damos servicio a todo el que nos llame, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la resiliencia, cómo es que se da la resiliencia, cuándo se requiere ser resiliente, cuando hay un tema que se convierte en un trauma o cuando un trauma se convierte en un trauma complejo, a qué le llamamos trauma los psicólogos y cuáles son las diferentes estrategias que tenemos que hacer para generar resiliencia en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Permítanme compartir pantalla. Como podrán ver, esta plática se llama, ay, creo que la dupliqué, ahí está. Espero que se vea ahí bien. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir preguntas o, Anita, me dices cualquier cosa. Espero que se oiga y que se vea bien. La plática de hoy se llama Resiliencia, somos lo que superamos y yo soy su Todo servidora. en orden. Gracias, gracias, Anita. Soy la psicóloga Sofía Méndez Dayan de Asociación Menora. Y quiero empezar con esta frase de Charles Darwin que todos hemos escuchado, leído alguna vez, ¿no? Cuando él hablaba de la especie y de la evolución de la especie, él decía algo muy importante: no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios, ¿no? Él habla de esto, es de los primeros autores que habla de la capacidad de adaptabilidad del ser humano, que muchos autores pues definen como inteligencia, la capacidad de adaptarse al medio ambiente, a los cambios que vive el ser humano, ¿no? Vamos a definir resiliencia. Hay muchas definiciones de resiliencia. Yo utilicé esta, ¿sí? Que abarca varios teóricos, que es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse bien ante la adversidad, ¿no? Porque también podemos adaptarnos mal, tener síntomas disruptivos, disfuncionales, relaciones caóticas, ¿no? Temas incompletos, ¿no? Entonces, adaptarse bien a la adversidad, al trauma, a la tragedia, a la amenaza
o a cualquier fuente de tensión significativa para el ser humano, como puede ser dinámicas de relaciones interpersonales, que son no muy sanas, que son tóxicas, alguna situación de enfermedad, de pérdida, de muerte, agentes estresantes laborales, cambio de residencia, divorcios, separaciones, nuevos proyectos laborales, etcétera, ¿no? La resiliencia responde a la siguiente pregunta. ¿Qué tanto puedo volver a hacer yo después de que esto que estoy sufriendo, después de esto que estoy sufriendo y a pesar de ello, ¿sí? En realidad la palabra resiliente viene de la química, en donde los científicos utilizan esta palabra para un metal, la capacidad del metal de regresar a su forma original después de un trauma, después de ser fundido, después de ser pulverizado, después de ser lo que sea, ¿no? Y en realidad lo que veían ellos es que si ponían al metal a convivir con los metales de su misma familia, su capacidad de recuperación era más rápida. Y entonces a los psicólogos se nos hizo esto padrísimo y dijimos, ah, qué buena palabra, y la agarramos para nosotros, ¿no? Pero en realidad hay psicólogos que han hablado del concepto desde mucho antes, ¿no? En diferentes sinónimos, como la capacidad de recuperación, como la adaptabilidad que tenemos, o como la fortaleza emocional, ¿no? Mucha gente lo habla como fuerza yoica, la fuerza que tiene un ser humano más allá de las circunstancias, la elasticidad psicológica, la capacidad que tiene el cerebro de ser elástico y de no quedarse clavado ahí en la tragedia, en el trauma, en la circunstancia doliente, o superación personal. Estos son los diferentes sinónimos que vamos a encontrar en la literatura psicológica referentes a la resiliencia, ¿ok? Y bueno, primero que nada me gustaría platicarles cómo se gesta un trauma, porque últimamente he oído mucho el tema de, uy, no, ya lo traumé, ya la traumé, ya le hablé feo a mi hijo, ya lo traumé, ya le hablé mal a mi pareja, ya la traumé, ya viví esto muy doloroso en mi vida, ya lo traumé. ¿Y qué hace que dentro de una misma familia, por ejemplo, se viva un accidente, ¿no? O un terremoto, por ejemplo, un tema natural, ¿no? Y uno quede totalmente dañado y otra persona haga de esto una oportunidad de crecimiento y de cambio. ¿Qué puede hacer eso? O sea, ¿por qué la diferencia? ¿Qué hace que una persona ante la adversidad pueda desarrollar una adicción o pueda desarrollar conductas autolesivas? Y una persona ante la misma situación, pues no desarrolla estas conductas. ¿Qué hace? Entonces, bueno, el trauma no tiene de hecho mucho que ver con la circunstancia en sí, ¿no? El trauma no tiene que ver con el hecho en sí que nos está afectando, sino con el telón de fondo que estamos viviendo en ese momento en nuestra vida, ¿sí? Y que nos hace reparar en muchas ocasiones, que nos hace engancharnos más en el tema, reparar el contexto, repararnos a nosotros o con las capacidades adquiridas en nuestro ambiente de crecimiento, ¿sí? Entonces, yo puedo vivir una situación que la puede vivir mi hermano, mi hermana, mi prima, mi primo, mi vecino, mi amiga, mi pareja, ¿sí? Y cada uno va a responder diferente de acuerdo al telón que tiene de fondo, ¿no? El telón no tiene que ver nada más con la familia, tiene que ver con muchas cosas que ahorita vamos a tocar, ¿no? El primero en hablar, el primer psicólogo, que de hecho no era psicólogo, era psiquiatra y neurólogo, el primero en hablar de que entre estímulo y respuesta tiene que haber algo, ¿sí? Algo en medio que va más allá de lo que pensamos, es Freud, ¿no? Sigmund Freud eh, nace por los años 1850, es un neurólogo vienés, nace en Viena, Austria, y él empieza a ver personas que vienen a él, porque es neurólogo, muchas mujeres sobre todo, que vienen paralizadas con alguna parte del cuerpo y de pronto les hacen diferentes pruebas de reflejos, de dolor, de sensaciones y no responden porque está paralizado ese miembro un brazo, la mano, una pierna, las dos piernas, ¿no?
está paralizado ese miembro del cuerpo de la mujer o de ese paciente, ¿no? Pero al momento de que en esa época se utilizaba mucho un tratamiento, que es la hipnosis, para hacer hablar a las personas de lo que les acongojaba, de lo que les aquejaba, ¿no? Entonces, a través de la hipnosis veía que estas personas no solamente hablaban, sino que también se desbloqueaba esta parte que las paralizaba y podían hasta caminar. Entonces él decía, bueno, hay algo, tiene que haber algo entre estímulo y respuesta del cuerpo, mucho más profundo que el pensamiento, que tiene que ver con nuestra historia, nuestro ambiente, nuestro acervo cultural, nuestra fuerza con la que nacemos, nuestro temperamento, ¿sí? Que nos hace actuar así. Entonces él empieza a estudiar todos los temas de la infancia. ¿Qué hace que un ser humano sea más fuerte que otro? ¿Qué hace que un ser humano tenga más red de apoyo que otro? ¿Sí? Y entonces él dice que empieza a estudiar mucho a los adultos y a los niños y a su infancia y empieza a fijarse mucho en la etapa de 0 a 6 años. De hecho, él propone 6 etapas de crecimiento, de psicoeducación, identificación, por así decirlo, en donde durante esas 6 etapas el ser humano va gestando como su clave psicológica, ¿no? Y en base a esa clave psicológica iba a actuar, ¿no? Pásele lo que le pase. Pero de pronto, Víctor Frankl, que era un alumno de Freud, un discípulo de Freud, cae en desgracia. Él era también neurólogo, psiquiatra también de Viena, ¿sí? Es de origen judío, eh, es reclutado, reclutado por los nazis a campos de concentración y estuvo en 4 o 5 campos de concentración, entre ellos Auschwitz. Y él empieza a ver durante su periodo de cautiverio, empieza a ver que si esto que dice su maestro Sigmund Freud fuera cierto, todas las personas con cierto tipo de infancia o con cierto tipo de situaciones, pues actuarían igual. Y no es así, ¿no? Freud decía una frase muy famosa que decía, infancia es destino. Lo que vives te determina por completo en tu vida. Si vas a perder una madre, vas a vivir traumatizado todo y perseguido toda tu vida por esta pérdida, ¿no? Y entonces Víctor Frankl, que vive una tragedia terrible en su persona y en la humanidad, que vive de cerca el dolor, él entra al campo de concentración ya siendo un psicólogo afamado en Viena. Entonces, él empieza a observar a sus compañeros de cautiverio en los campos de concentración y dice, no puede ser, porque uno se vuelve loco, el otro canta, el otro trata de calmarse, el otro respira, el otro fallece al día de haber venido y el otro resiste. ¿En qué consiste esto? ¿No? Y entonces habla de esto que lo que nos pasa no nos determina, nos puede condicionar a actuar de semejante forma, pero el telón de fondo es lo que hace que cada persona tenga una respuesta diferente. Y podemos hablar de que él es de los primeros, más allá de Darwin, que hablaba un poquito de la capacidad de resolución del ser humano diferente y que no tiene que ver, claro que lo que pasa afuera es algo muy doloroso para todos y que hay un frente común, un común denominador para todos, ¿no? Pero la capacidad de respuesta es diferente en todos, ¿no? Ok, hasta ahí vamos a hablar de trauma. Trauma entonces no tiene que ver con el hecho en sí, sino con todo lo que nos rodea, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que pasa me rodea de un ambiente familiar hostil, violencia, maltrato, abuso, falta de redes de apoyo, un temperamento muy cerrado, muy callado, muy interno, no sé qué, bueno, pues esto que vivo, pues no tiene de dónde agarrarse y se vive como algo terriblemente trágico, ¿no? Y esta misma situación lo puede vivir mi compatriota, lo puede vivir mi vecino, mi amigo, mi pareja, y no lo vive igual, ¿no? Cuando hablamos de trauma complejo, porque en esta época de la vida tenemos que hablar un poco de lo que es trauma complejo. Es la acumulación de eventos traumatizantes crónicos en la vida de una persona. Por ejemplo, un secuestro, situaciones de guerra,
eh, sistemas de esclavitud y de abuso perpetuado, infantil, sobre todo, porque, pues, qué telón de fondo pueden tener qué armas, qué herramientas pueden tener estas criaturas tan chiquitas, ¿no? Cuando una persona se mantiene en contextos traumatizantes durante un largo tiempo, se va cronificando con el tiempo y se va generando más sintomatología. A eso se le llama trauma complejo, ¿sí? No solamente un evento, sino una serie de eventos que hace que, o sea, no es que nada más hay un ambiente hostil, es que el evento traumatizante por ejemplo, de un abuso físico hacia un niño, se perpetúa con luego un abuso sexual y se perpetúa con luego venderlo o venderlo varias veces. O se perpetúa luego con un tío que abusa también de él, ¿no? Son varios eventos traumatizantes que se van haciendo más fuertes con el tiempo, ¿no? No puedo dejar de mencionar la situación tan terrible que estamos viviendo como comunidad. Yo soy psicóloga judeo-mexicana. Tengo dos pueblos, tengo dos naciones. Mi corazón, parte de mi corazón está en México, que amo, que agradezco, que quiero y que observo estas situaciones tan terribles también que vivimos en México, de constante retraumatización de niños, de mujeres violentados, de sistemas lastimados frecuentemente, ¿no? Por falta de recursos. Pero hoy no puedo dejar de mencionar lo que vive mi otra nación, lo que vive mi pueblo, ¿no? Nosotros no buscamos, nunca buscamos. eh, no quiero hacer de esto una plática política porque no tiene esa intención, pero estar en casa, en el calor de tu hogar, con tu familia y ser invadido, ultrajado, lastimado y abusado, no puede ser visto más allá que un trauma complejo. Es un trauma complejo, ¿no? Entonces hoy vamos a tener que atender a muchas víctimas de un trauma complejo, porque está lleno de violencia, lleno de maltrato, ¿de acuerdo? Eso no hace más alto nuestro dolor o menos alto nuestro dolor. En muchas partes del mundo, triste y desafortunadamente, vivimos situaciones de guerra, de esclavitud, de trauma complejo, de violencia, a todo lo que da. Y eso genera mucha gente que tenemos que reparar. Mucha gente que su capacidad de resiliencia se ve quebrantada una y otra vez, ¿no? Pero bueno, lo tenía que mencionar. Ahora, ¿qué factores se toman para que una persona pueda hacer de un evento un trauma o no? Y que eso sea más fácil de solucionarse o no, en donde entra la resiliencia. Pues el primer factor importante es en qué ambiente está creciendo esta persona. Esta persona a la que le alcanzó la tragedia, ¿es un niño? ¿Es un adulto? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿No? Porque tiene que ver con el nivel de violencia o de contexto que viva. Su ambiente de amor, ¿sí? ¿Qué ambiente de amor puede tener un niño a los 6 años, un adulto a los 30 o un adulto mayor a los 76 o a los 80, ¿no? Su clima de seguridad, ¿qué tanto su clima que lo rodea le genera cierta seguridad? ¿Sí? ¿Qué tanto el clima ha percibido, ha permitido, ¿sí? Le ha dado la oportunidad de percibirse en un crecimiento único e irrepetible, ¿no? O está expuesto constantemente a comparaciones con sus compañeros, con sus amigos, con sus hermanos, con sus primos, ¿no? ¿Qué tantas redes de apoyo tiene esta persona que está viviendo esta tragedia este abuso hacia su persona? ¿Qué capacidad de autorregulación y autogestión de emociones tiene esta persona? ¿Qué tanto se puede calmar desde un bebé, ¿no? Hay bebés que nacen con un temperamento muy difícil de criar, entonces desde chiquitos lloran y no pueden calmarse. O hay niños que desde chiquitos aprenden a compartir, son más fáciles, son más dóciles, se acostumbran a horarios, a ritmos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con nuestra capacidad de autorregulación y de autogestión desde que nacemos, ¿no? Su fuerza yoica, qué tan fuerte es su cerebro, su mente, su capacidad de enfrentar el deber ser con su placer, ¿no? Qué tanto se deja ir por el instinto, quiero
esto, quiero pegarle a tal persona, quiero todo ahorititita o debo de lograr lo que quiero, debo de, ¿no? Esto tiene que ver con cómo se va gestando un trauma, qué factores a tomar en cuenta. Si entre más factores tengo de estos, menos trauma voy a generar, no importa la situación que viva. Y por último, su acervo cultural. ¿Qué capacidad tiene la persona de informarse, de formarse, de trabajarse antes y después de la tragedia, antes y después del acontecimiento trágico que está viviendo? ¿Sí? Porque hay personas que se quedan ahí estancadas, enojadas, resentidas, molestas y no se forman ni se informan. Entonces, eso también forma parte de cómo un evento se puede generar un trauma o no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya viendo tenido esta introducción, pues lo que quiero decir es que a pesar de la tragedia, tenemos que desarrollar resiliencia. Resiliencia es una habilidad con la que todos contamos. Todos tenemos un vasito de resiliencia, pero hay que ejercitarla, hay que trabajarla. Víctor Frankl ya lo decía, la felicidad no es fruto de lo que estoy viviendo, es fruto del esfuerzo que le pongo a las cosas para interpretar aquello que estoy viviendo y resignificarlo para mí. ¿De acuerdo? Entonces, la resiliencia tiene que ver con un trabajo interno de la misma persona, de la misma persona que está viviendo esta circunstancia. ¿De acuerdo? Todos contamos con resiliencia, todos tenemos resiliencia, nacemos con resiliencia, pero hay que ejercitarla, como les digo. Funciona como un resorte, ¿sí? Es como esta flexibilidad cerebral. Cuando en alguna ocasión estaba yo tratando a un paciente que estaba viviendo una situación muy dolorosa y entonces me decía, Sofi, me siento caminando en medio de un trapecio, ¿no? Así, o en medio de no trapecio, de estas cuerdas del circo que van de un lado a otro. Y no estoy ni entrando ni saliendo, estoy en medio. Pero lo peor del caso es que no tengo red abajo. Si me caigo, me doy en la torre. Y entonces yo no le podía dar la solución para que entre de forma diferente, porque lo que pasó ya pasó. Ni la solución para que salga de la situación de una forma rápida. Pero sí podía darle herramientas para que teja su propia red de apoyo. A eso se le llama resiliencia, ¿sí? Y hay 7 pilares que sostienen la resiliencia y 7 pilares que los terapeutas constantemente trabajamos en el consultorio y que es un ejercicio que todos debemos de hacer. Yo los invito a que tomen nota de estos 7 pilares y que se evalúen del 1 al 10. El 1 es cuando no lo tengo, cuando lo tengo muy bajo, ¿sí? Porque todos tenemos algo. Y el 10 es que lo tengo completado. Todos tenemos algún punto de estos pilares. Lo ideal es que tengamos 10 en todos, pero eso es imposible. Eso es imposible. Todos flaqueamos de algo o tenemos todos en medio o no. Entonces, hagamos este ejercicio. Anoten el nombre de cada pilar y escriban del 1 al 10 en qué nivel lo tienen. Y así van a saber cuál es su grado más o menos de resiliencia. ¿De acuerdo? El primer pilar es la introspección. ¿Qué capacidad tengo de conocer, de saber, de entender lo que pasa a mi alrededor, qué es lo que me está afectando? ¿Sí? ¿Qué capacidad? Por eso muchas veces, por ejemplo, hablamos de que los niños de 3 años no tienen una muy buena capacidad de introspección, porque ¿qué tanto pueden saber y conocer del contexto? Se supone, se entendería que las personas mayores generemos mayor capacidad de introspección, ¿sí? Pero no, la introspección no tiene que ver con me hizo, me dijo mi mamá, mi tío, mi primo, mis parejas, no. No. Tiene que ver con la capacidad de que yo entienda y conozca desde mi persona. Es importante entender las situaciones, ¿sí? Para adaptarnos a ellas. Por eso es importante la introspección. Es el primer punto y me gustaría que lo evalúen, que se lo evalúen o lo evalúen en los miembros de su casa. ¿Qué capacidad tengo de saber, de conocer, de entender esto que pasa a mi alrededor, ¿no?
Siguiente pilar, la independencia. La independencia no tiene que ver con la autonomía, perdón, tiene mucho que ver con la autonomía, pero no son lo mismo. Un ser autónomo es el que se hace cargo de él y entonces se viste, se hace de comer, se arregla su contexto, se cuida, ¿no? Eso es un ser autónomo. Un ser independiente, entre más autonomía tengas, más te acercas a tu independencia emocional, pero la independencia es algo interno también y se refleja en conductas tales como no involucrarse en situaciones conflictivas. El famoso no te enganches, ¿sí? Si yo estoy enganchado constantemente en personas ajenas a mí, es que viste cómo me habló, es que viste cómo me dijo, es que ya me escribió, ya me puso mal, es que ya me habló y desorientó, ¿no? Ya no pude concentrarme en todo el día porque me llamó la atención mi maestro y me expuso delante de todos y entonces ya no pude estar bien todo el día. Me lastimó y me fregó el examen, ¿no? Esa es una persona que tiene muy poca independencia porque depende de lo que diga el otro, ¿no? Depende de lo que digan los demás para funcionar. ¿De acuerdo? La independencia es un proceso interno y puedo ser muy autónomo, ¿eh? Valerme por mí mismo, tener mi propio trabajo, mantenerme y no ser independiente. Es un tema muy importante para la resiliencia. Tercer pilar importante que tenemos que trabajar, la capacidad de interacción. Somos seres sociales, ¿sí? Cuando pasa algo en nuestra vida, hay que aprender a vernos reflejados en el otro también. Reclutar pares, establecer redes de apoyo, poderle contar al otro lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, ¿no? Hay situaciones que nos dejan muy solos. Yo he trabajado con víctimas de abuso, he trabajado con víctimas de secuestro y una parte bien importante que me dicen es, cuando salí, lo primero que quería era contactar físicamente con mi gente, hablarlo una y otra vez, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que viven una situación de violencia en pareja, ¿sí? Y vienen a consulta y me dicen, seguro ya te aburrí, lo que no quiero es aburrirte. Y le digo, no te confundas. A veces tenemos que repetir y repetir y repetir nuestra historia con nuestros pares, establecer redes de apoyo para repetir lo que vivimos, porque ahí solucionamos y reparamos lo que vivimos, ¿sí? Entonces, la capacidad de interacción es una capacidad muy importante de la resiliencia. No quiere decir que entonces después de una tragedia me voy de fiesta en fiesta, no. Quiere decir hay que buscar redes de apoyo con gente afín a mí, con gente similar a mí, ¿ok? No necesariamente que haya vivido lo mismo que yo, pero con gente afín a mí, ¿ok? Cuarto pilar, la capacidad de iniciativa. Muchas personas me dicen, oye, vengo, te cuento esto que viví, te cuento esto que me aqueja, que me preocupa, que me ofende, bueno, que fue una tragedia, y me mandas a hacer reportes, Sofía. Entonces me quedé corto. Eh, Hay una parte muy importante en la psicología, en donde tenemos que, aparte de hablar todo lo que vivimos, aparte de entender qué nos pasó, aparte de esta capacidad de introspección, de independencia, ¿no? De autorregulación, necesito empezar a reparar cotidianamente y físicamente todo aquello que me pasó. Por eso se incita a la persona que vivió una tragedia o que vivió un golpe importante o varios en su vida, ¿sí? A que se incline por el estudio de algo, el deporte, realizar ciertas prácticas extraescolares, buscar nuevo grupo de amigos, ¿no? Llevarlo a la cotidianidad de una rutina, ¿de acuerdo? Cuando se trata de trauma complejo que tiene que ver con violencia, lo primero que hay que hacer es hacer las paces con el contacto, porque el contacto que estas personas pueden llegar a vivir, si están secuestrados, si vivieron una situación de guerra, si estuvieron esclavos, como esclavos sexuales, si vivieron una violación o una situación de violencia, ¿sí? Importante. Lo primero es hacerlos cercanos a un contacto más sutil. Por eso muchas veces se cuida a la persona en contactos sutiles o se los lleva a
ciertas experiencias sensoriales más sutiles, ¿no? Incluso en el tema de la paternidad, una mamá, un papá que de pronto se exaltó, le gritó al hijo, lo zarandeó, le pegó, lo empujó, ¿no? Porque tenía temas así, que se me fue la mano y lo empujé, lo pateé, ¿no? A partir de ahí, el niño genera una resistencia, ¿no? No me pegues, ¿no? No, ya lo traumé, no. Ya sabemos que el trauma se queda de otra forma, pero sí se queda una huella corporal de algo terrible, ¿no? Entonces se busca que la persona se acerque en la cotidianidad de esta persona, a la persona que dañó, en este caso un papá hacia un hijo, ¿no? Y lo acaricie y lo abrace y haga ciertas rutinas, ¿no? Y haga deporte con él o estudie con él o haga algún juego de mesa con él, porque eso acerca, ¿sí? Algún trabajo voluntario también ayuda mucho, algún trabajo comunitario o algún hobby manual o de creatividad, que ahorita vamos a hablar de creatividad, que es otro de los pilares, ¿ok? Lo quiero poner aparte, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender que entre más regresemos, aparte de trabajar mentalmente a la persona que vivió una situación doliente, es importante regresarlo lo antes posible a una rutina, a una estructura, a un orden, a un ritual de acción, ¿de acuerdo? Entonces es importante eso. Ok, la creatividad, que es que es un pilar importante, tiene que ver con los hobbies, pero también tiene que ver primero que nada con el desarrollo de habilidades artísticas y manuales. ¿Por qué? Porque está comprobado, no lo digo yo, que cuando hay un shock emocional importante, nos afecta mucho ciertas áreas en donde tenemos receptores emocionales, como es nuestro sistema límbico, está en el cerebro, sentimos con una parte del cerebro, ¿sí? Nuestro corazón, en donde hay ciertas neuronas de este sistema límbico, y por eso sentimos, y por eso decimos, ay, me duele el corazón, estoy triste, ¿no? Y los intestinos, ahí son tres focos físicos emocionales, ¿no? El sistema límbico tiene terminaciones nerviosas muy delicadas, todo el cerebro, ¿no? Y las extensiones nerviosas, perdón, me fui para allá. Las extensiones nerviosas más delicadas se encuentran en las palmas de las manos, igual, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos nerviosos o nos afecta algo de cerebro al cuerpo y sentimos la ansiedad en el cuerpo y movemos nuestro cuerpo y actuamos y movemos las manos y pintamos y así. Y nos podemos calmar de cuerpo a cerebro. Hay actividades manuales que ayudan mucho al trabajo de resiliencia, al trabajo de control de emociones, de tranquilizar la ansiedad, de bajar esta ansiedad, ¿no? Entonces, tiene que ver con habilidades artísticas y también habilidades de resolución de conflicto. ¿Qué tan creativo me pongo cuando el camino que yo tenía pensado para resolver este conflicto no se da? ¿Qué tan creativo me pongo cuando tengo otros caminos? ¿De acuerdo? Entonces, resolución del conflicto y enfrentamiento del dolor. ¿Qué tan creativo me pongo? En eso se refiere la creatividad y es el pilar número 5 para la resiliencia. Ok. Pilar número 6, la ideología personal. Varios teóricos coinciden en que hay un momento en el dolor, en la tragedia, en donde tocamos puntos bien dolorosos, ¿no? De nuestra vida, bien dolientes, bien depresivos, bien ansiosos, ¿no? En donde ya todo lo que psicológicamente me pueden explicar o físicamente en el contexto me pueden explicar ya no es suficiente. Tengo que empezar a buscar respuestas en algo más allá del ser humano, ¿no? Valores propios, juicios, sentido de compasión por el otro, justicia, lealtad, ¿no? Trabajar esta ideología personal que tengo en relación a alguna práctica religiosa, alguna creencia, a la fe que tengo, a creer en algo más allá de lo observable. Porque a veces el ser humano es un ser humano racional, es un ser racional, y necesita explicaciones a veces de todo. Y no todo tiene explicaciones. No todo lo que vivimos va a tener explicaciones. Entonces, tener ciertos rituales que nos unan, que nos acerquen a nuestra fe, a nuestras habilidades internas como ser humano, ¿no? Valores,
juicios, lealtad, honestidad, lealtad con uno mismo, sentido de compasión con uno mismo, va a despertar esta área de espiritualidad de la que muchos autores hablan, en especial Viktor Frankl. Viktor Frankl habla de un área psicológica, un área física y un área espiritual. Y somos la interrelación de estas tres áreas y en la interrelación de estas tres áreas es donde vamos a ver la resiliencia florecer. ¿De acuerdo? Entonces, la ideología personal, la espiritualidad, la fe, tiene que ver con el sexto pilar. Y hay que acercarnos a creer en algo. Es muy fácil que ante un trauma, y más un trauma complejo, no creamos en nada mayor, en nada más. Y por último tenemos el sentido del humor, ¿no? El sentido del humor es uno de los mecanismos de defensa más elaborados, menos primitivos del ser humano. La verdad es que los mexicanos nos jactamos de tener este mecanismo de defensa todo lo que da, ¿no? A veces nos pasamos de indiscretos, puede ser, pero la verdad es que nuestro sentido del humor sí nos ha hecho sobrevivir mucho a muchos trancazos, a muchas tragedias naturales, a muchos trancazos que hemos tenido como pueblo, la verdad, ¿no? Entonces, es la capacidad que nos permite aliviar tensiones, romper el hielo un poco y ver la vida con una perspectiva más ligera. Claro que tenemos que modularla, claro que tenemos que regularla, porque no siempre se puede dar en el contexto, ¿no? Es una herramienta esencial para adaptarme emocionalmente y para tener un bienestar con mi contexto, con lo que me está pasando. No una felicidad, un bienestar. No porque si hago chistes voy a estar feliz, no, no me malinterpreten, por favor. Se trata de buscarle el lado cómico a esta situación que es a veces irrisoria, a veces es irracional, ¿no? No, intolerante. A veces ver esta parte que dices, bueno, me veo fatal en esta circunstancia. Ay, no, si el otro se ve tan mal, pues seguro yo también me veo muy mal. O bueno, me pasaron 7 cosas malas hoy, ¿alguien tiene la octava para cerrar el ciclo? ¿No? Este tipo de cosas que a veces nos hace aligerar esta perspectiva, ¿no? Estos 7 pilares, todos los tenemos, pero a veces en las circunstancias trágicas se ven altamente afectados por nosotros, se ven altamente afectados en nosotros. En la medida en que los tengan por abajo del número 5, ¿sí? Tiene que ver con o que estoy pasando por una situación o una circunstancia difícil, doliente, ¿sí? O que mis capacidades de resiliencia a lo largo de mi vida han ido disminuyendo y tengo que ponerme las pilas para trabajar en ellas, ¿no? Mitos de la resiliencia. No es verdad que entre más duro es la vida, entonces voy a hacer a mis hijos más machotes y entonces que no lloren y si se caen, se lastiman una rodilla, les lastimo la otra para que sean más resilientes. No es cierto, no es verdad. No es verdad que una persona que ha vivido muchos golpes en la vida es más resiliente. Es un mito, es un mito. Sí puede ser más resistente, ya no se conecta tanto con la emoción. Puede ser que se puso una coraza, pero no necesariamente es resiliente, ¿eh? Puede tener sentido del humor, pero no una capacidad de introspección muy baja. Y entonces eso no lo hace resiliente, lo hace resistente o lo hace poco empático o poco compasivo consigo mismo. Se ríe ya de todo. Ese es un mito muy común que escucho mucho. Tercer mito, entre más jóvenes somos, menos capacidad de resiliencia hay, pues eso debería de ser en teoría, porque ya les digo que estos pilares se van desarrollando con el tiempo. Pero yo quiero contarles que he conocido niños de 72 años, ¿sí? Que son muy poco resilientes, y adultos de 6 que son muy resilientes. ¿Por qué? Porque su contexto les ha permitido trabajar en estos 7 pilares. No los tienen conscientes ellos, pero han tenido la suerte de tener un contexto que les ha permitido trabajar en estos 7 pilares, ¿no? Los mitos que tenemos de la resiliencia.
No nacemos con el top, los más resilientes. A veces nos quedamos enganchados en el sufrimiento. No sé si se detuvo mi transmisión o todo sigue en pie, porque me sale como parpadeando Aquí estamos, mi oyendo. conexión. No, está todo bien. Ok, gracias, Anita. Eh, no, en realidad, en una misma familia puede haber una situación de divorcio y un hijo hace de eso su mayor oportunidad de crecimiento y otro hijo se queda enganchado en el divorcio de sus padres cuando él tenía 7 años y hoy tiene 36 y sigue culpando y culpándolos de todo lo que le pasa porque el divorcio de sus padres. Entonces, no tiene que ver con el tamaño de tragedia que vivimos. Claro, si el tamaño de tragedia que vivimos se refiere a un trauma complejo, es mucho más difícil ser resiliente, mucho más difícil, pero no imposible. Así que es una época en donde tenemos que estar unidos, no importa eh, en qué creamos, no importa las religiones, no importa a quién le vayamos en todo este tema mediático, la tragedia siempre es la tragedia, la violencia siempre es la violencia y la violencia perpetuada deja huellas muy importantes en nuestros corazones y somos parte de un sistema que tiene solo dos caminos. Eres parte del problema, gestas más el odio, el enojo, la frustración, el resentimiento, o eres parte de la solución y te conviertes en aquel que guía, orienta, cuestiona, se informa y forma. Solo hay dos caminos cuando hay crisis. ¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? Bueno, pues espero que esto les haya servido. Gracias a la Keile por invitarnos. Nosotros somos Menora. Aquí están nuestros contactos, nuestros teléfonos y nuestra página de contacto y estamos a sus órdenes. Ay, Sofi, gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un tema súper importante, súper actual y bueno, pues como tú dijiste, no podemos pasar por alto pues la situación que se está viviendo en nuestro otro gran y querido país que todos tenemos en el Así es, corazón. Y, así es. y sí, sobre todo la gente que pues pasó por esa situación. Yo quiero preguntarte algo porque pues la gente que pasó por esa situación y gracias a Dios se salvaron por una u otra razón, ya sea que no se los llevaron secuestrados o que los secuestraron pero ya los regresaron. O sea, porque me imagino que son como traumas diferentes, ¿no? El que pasó por eso, pero bueno, pasó, pero se quedó en su casa, o sea, se quedó con ese trauma, pero no sufrió el trauma de estar además en Gaza y sufrir todo lo que han sufrido a otros que sí han podido regresar, pero con ese plus, ¿no? De además del trauma de salir de su casa de esa forma, llegar allá. ¿Cómo pueden ellos ser resilientes si todavía tienen a lo mejor una parte en ese otro lugar? ¿Me entiendes? O sea, hay mucha gente hay familias Hay enteras que que la trabajar mitad está hay aquí, que la trabajar mitad está nuestros allá. pilares, hay que trabajar nuestros pilares una y otra y otra y otra vez. Aunque la situación trágica persista, hay que trabajar nuestros pilares una y otra vez. Porque solo hay dos caminos, Anita. Solo hay dos caminos, no hay un camino intermedio. O eres parte del problema y alimentas el enojo, la frustración, el odio, ¿no? O eres parte de la solución y vas sanando mientras una parte de ti todavía no está contigo. O mientras una parte de ti se quedó secuestrada ahí, o lastimada, o mutilada, o muerta, o, o aniquilada, ¿no? Está Eh, tremendo, está tremendo. una parte de... Hago mucha alusión a Víctor Frankl, mucha alusión, porque él, como saben, escribió un libro muy, muy, muy famoso, muy bueno, que se llama El sentido del hombre, el hombre en busca del sentido. Él escribió 33 libros o 32 libros, pero este
es un libro que escribe al salir del campo de concentración y darse cuenta que superó la tragedia, que superó el dolor más grande que un ser humano puede superar y que sin embargo su único aliciente para tener fuerzas para superarlo no Seguir estaba. adelante. No había familia, no había hogar, no había trabajo, no había nombre, no había casa, no había bienes, no había nada, nada. A veces no había nombre porque tenía un número ahí grabado. O sea, por eso hago alusión de que. Y entonces hago alusión mucho a lo que él dice. Y él dice, eh, cuando piensas que ya no hay más dolor del que puedes superar, sales de cautiverio y te das cuenta que hay todavía más dolor que tienes que enfrentar. Y esa etapa él le llama la tragedia después de la tragedia. Después de un cautiverio, después de un abuso, después de un trauma complejo, después de un secuestro, de una invasión como la que vivimos, vamos a salir. La humanidad va a salir. No estoy hablando porque somos exclusivos y nosotros, los judíos, hemos sufrido más que todos. Mi dolor no hace más grande ni más chico tu dolor. Toda aquella persona, pueblo, nación, etnia, no importa, que haya sufrido un abuso, ¿no? Es un dolor enorme. Y salen, todos salimos. Pero al salir te enfrentas con más dolor, porque tienes que recuperar eso que ya perdiste. Ya no va a ser lo mismo. Entonces, hay que resignificar la vida con eso que ya no está. Y me refiero a algo tan trágico como lo que estamos viviendo o como lo que se ha vivido a lo largo de la humanidad, porque se ha vivido a lo largo de la humanidad muchas de estas tragedias, ¿sí? ¿Me refiero a esto? ¿O me refiero a la pérdida de un ser querido? No vas a encontrar resiliencia si sigues pensando en aquello que te falta o en aquella persona que te falta. Es el momento de transitar tu vida con la pérdida y a pesar de la pérdida. Y por eso estos 7 pilares son muy importantes, pero yo los tengo ahí en mi consultorio, los veo, los estudio, los analizo, porque son como mi guía para saber si yo, primero que nada, como terapeuta estoy bien, ¿no? Para atender a los demás. Y si mi paciente, porque todos vienen con alguna dolencia, está en el está en camino de cuidarse, de atenderse, de tener introspección, de hacerse cargo de él. Es que no es justo, sí, no es justo. Es que no se vale, sí, no se vale. Es que el que me agredió está libre en las calles y tienes razón. Pero ¿qué vas a hacer con esto y a pesar de esto? Hay una parte que puede ser el 80% o el 90% o el 99% que le compete a la circunstancia, a la vida, a Dios, si quieres, al agresor, a todo lo que quieras poner, pero hay, aunque sea un 1% de responsabilidad en ti, de salir adelante con esto y a pesar de esto. Y eso se llama resiliencia. Y requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, a pesar de que la tragedia siga. Tiempos, ¿no? A algunos les puede llevar más tiempo, a otros menos, depende del carácter de la persona, de Exacto. la forma en que lo lleve. Tiempos, esfuerzos, contexto, Sí. contexto, ¿no? Nuestro contexto es difícil porque todos, de alguna forma, vivimos una pérdida en este terrible 7 de octubre del 2023. Sí, 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 tremendo. Y seguimos El telón porque de fondo también es muy terrible. también la incertidumbre, pues te hace, te provoca ansiedad, no sabes qué va a seguir, no sabes si va para adelante, si va para atrás, en qué punto estamos, o sea, no se sabe nada, entonces eso también te hace un poco vulnerable, ¿no? Correcto, Sí, bueno, pues correcto. tienes felicitaciones, me están escribiendo a mi WhatsApp. Estupenda plática, maravilloso tema, qué bueno que lo tocan. Sí es muy importante hablar de esto, aunque es muy difícil salir. Pues sí, ahí están los Es muy 7 puntos difícil. para que, Es para muy que. difícil. Pero no piensen que la salida es mágica, ni que está afuera,
ni que porque me siguen molestando, no, no, no. No. La salida está en uno, enfocado en los 7 pilares. Sí, estoy viendo si tenemos aquí otro. Sí, felicitaciones, felicitaciones, Sofía. Eh, Gracias. Les recuerdo a todos que vamos a subir esta plática tanto a Facebook como a YouTube de la Keile para que la puedan volver a ver, para que si necesitan algún tema, tratarlo en privado con Sofi, con la Asociación Menora, ya saben que cuentan con ellos. Y bueno, pues yo no me queda más que darte las gracias, Sofi, a ti y a todos los que estuvieron con nosotros hoy aquí, para que Gracias. recordarles que siempre estamos al pendiente de los temas que nos sugieren, de los temas que quieren escuchar, y pues aquí seguiremos para brindar un poco de más cultura y temas a la vanguardia para estar al día en todo lo que se pueda. Así Sofi, es. mil gracias. Gracias, gracias por el foro, gracias a todos los que se conectaron y bueno, seguimos en contacto. Así es, muchas Gracias. gracias, gracias a todos, buenas noches, que descansen. Buenas noches. Bye bye.